¿Qué tal? Hoy vamos a hacer para Demet y para Jan, pero vamos a hacer tiradas así de amor. Después las preguntas las iremos haciendo en otro video, porque bueno, querían saber sobre el amor, así que yo saqué energías, saqué cartas de los ángeles del romance y saqué a ver cómo estaban ellos hoy por hoy. Empezamos con las energías, bueno, las de Demet es el sol en su parte positiva, así que está más que bien, está contenta, está emocionada, habla de éxito, habla de felicidad, de la manifestación, bueno, de riquezas, de los buenos tiempos, de los pensamientos claros y optimistas. Bueno, hace rato que no le salía así, así que como un golpe de suerte, buena fortuna, así que buenísimo por ella. Después lo tenemos a él, ¿no? A Jan, vamos a ponerlo acá, que es el colgado, pero el colgado en su parte luminosa, que es, a ver, no es una carta de movimiento precisamente, pero al salir en su parte luminosa, muchas veces es una carta de mirar las cosas desde otro punto de vista, está iluminado esto, ¿no? Hay un sol que está iluminando la cara, es un sacrificio voluntario también, pero hay postergación por ahí de planes, ciertas restricciones, bueno, puede ser también de tener otro enfoque de las cosas, ¿no? Una nueva perspectiva. Y también habla experimentar una metamorfosis, digamos. Es un avance espiritual, un desprendimiento por ahí de lo material. Es una transformación lenta, pero es una transformación al fin. Y por ahora es como que está parado, pero por ahí, por motus propio. También puede ser que se haya lesionado y todo eso, y que esté también parado con el tema de la... que haya estado parado un poquito con el tema del rodaje, pero la cuestión es que no estamos enfocados en eso. Estamos enfocados en una pareja. Pero bueno, las cartas hablan de lo que quieren hablar. Hay una transformación lenta, pero la hay. Y en la base nos quedan los enamorados, que es una carta que habla de tomar decisiones, está en su parte de luz. Gracias a Dios salieron todas en su parte de luz. Acá hay un cupido, hay dos pajaritos enamorados, ahí no sé si lo ven. También habla de amor, o sea, indudablemente habla de eso. También tomar decisiones, ¿no? Porque si uno no se mueve, las cosas no pasan. Estas son las energías que manejan ellos dos. Bueno, gracias Buda. Estamos acá. Yo tiré para ver, como hago siempre, ¿no? Porque esto lo voy a ir cortando porque voy a ir a hacer diferentes lecturas. Para que no se haga por ahí tan largo. Tiré y por suerte me salen juntos, ¿no? Y mirándose. Esto es bueno. Atrás, yo creo que me está contando un poquito el tema del contrato que tenía él con Dileta, porque acá hay una comunicación pesada, o sea, conversaciones o dificultades en las conversaciones. Después acá en la montaña más el zorro bueno, hay que enfrentar una situación con astucia, digamos, como un zorro. Eh, Hay que ponerse las pilas, digamos, para zafar de esta situación, porque si no esto puede empeorar. Hay que sabérselas rebuscar. Y el zorro con el anillo es un contrato fraudulento. Pero bueno, mejora la cosa, gracias a Dios, porque el anillo más la estrella es un sueño, un compromiso, algo que se hace realidad, y la estrella con el lirio es bienestar, alegría, realización. Así que nos hablan, como siempre, de lo que quieren, en definitiva. Y acá, vamos a ver, esta es de Demet, yo saqué 3 para Demet y 3 para Jan. Vamos a ver qué sale. Confianza, dice, esta situación te está llamando para que tengas fe. Relación de vidas pasadas, ustedes se han conocido antes. Y presta atención a las alertas, las señales te están advirtiendo. Estas 3 para ella. Y para él sale, libérate. Bueno,
Es hora de retomar el control de tu vida, llamando a tu alma gemela. Tus oraciones, afirmaciones y visualizaciones te ayudará a reunirte otra vez y muy pronto, claramente, decide qué es lo que quieres para que venga a ti ahora. Eso le sale a él y en la base que me queda, perdonar y aprender. A medida que liberas y sanas el pasado, experimentas más amor en el momento presente. Bueno, lindas las que se le salieron. Yo quería ver, vamos a tirarle una del oráculo y después hacemos las lecturas del amor. Ya que empezamos con los oráculos y todo eso, vamos a seguir con los oráculos. Yo pensaba tirarlas al final estas, pero bueno, ya que estamos así, que salió así, tirar el oráculo primero. A ver. Y ahora una energía para allá. Bueno, y ahora vamos a agarrar el otro oráculo, que es el de la voz del ser, que son mensajes canalizados. Ya lo conocen. Bueno, salió esta y un mensaje para John. Salió esta. Es la que se destacó, por lo menos. Bueno, empecemos con Demet. Me sale la 2. Y ya se las voy a leer. Perdón, distracción. El entorno diario de hoy en día es un parloteo caótico de información y opiniones. Tenerlo todo bajo control es una tarea imposible, pero a pesar de ello mucha gente lo sigue intentando. Los medios de comunicación hacen todo lo posible para minar tu capacidad de concentración. Tu atención está siendo debilitada por pequeñas distracciones e interminables estímulos electrónicos. Bueno, estas distracciones te están picoteando como pájaros inquietos. Hay que espantarlas, parece ser. Bueno, puede ser la prensa esto. Vamos a ver qué le sale acá. Sentir. Esta había sido 74. Suelta la mente, suelta el control y ábrete a sentir las emociones en profundidad. Permite sentirlas, expresarlas, llorarlas si hace falta. Déjate ser. En la expresión de esa emoción está implícita una sanación. Bueno, más o menos. Este es el mensaje. ¿No? Es largo, pero es más o menos así. Para él le tocó la 30. Le está dando un osito, parece ser. ¿No? Parece como la novela, dándole con una espada. Victoria. Has ganado. O lo ha hecho algún otro. De cualquier manera, el conflicto está llegando a su fin. Si el ganador eres tú, sé magnánimo y clemente, y si puedes hacer las paces con tu adversario. Y si en cambio no has salido victorioso, sé cortés en la derrota. A partir de ahora, sigue adelante en actitud positiva. En cualquier caso, escucha los mejores lados de tu naturaleza y afrontarás con mayor fuerza los retos que se te presenten en el futuro. Bueno,
No está, raro. Y acá, esto es perdón, 34. No guardes rencor ni culpes a nadie. Comprende el origen y la causa de las acciones aparentemente incorrectas, incluidas las tuyas. Perdona y perdónate. Todo lo acontecido forma parte de vuestro plan de alma y de los aprendizajes que ambos necesitáis integrar, de modo que han sido un pacto previo. Y aunque no lo puedan entender desde la mente racional, esta experiencia te está haciendo más libre y poderoso, te está conectando con tu fuerza y te está liberando de muchos condicionamientos. El amor es un espacio vacío donde todo cabe y donde todo está bien, donde no hay juicio y donde puedes ser tú plenamente. Etiquetar unas acciones como deseables o indeseables, correctas o incorrectas, no tiene que ver con el amor. Cuando amas, acoges al otro con incondicionalidad, sin juicio, aceptas su ser en plenitud y celebras que se permita ser quien es. En el amor no existe nada que reprochar o rechazar, porque en el amor eres uno con el que puedes ver la inocencia de tu hermano y el rol que juega en tu vida. Bueno, hay que aceptar la sanación del corazón. Lindas las cartas que le salieron, la verdad, bastante acertadas, sobre todo para el Señor. Ahora voy a hacer otra tirada, así que corto un cachito. Vamos a seguir. Esta es la lectura de pareja de ellos dos, ¿no? Entonces, él me sale representado por la luna. Bueno, entonces vamos a darles el significado amoroso, ¿no? Es por ahí un amor oculto, con celos, con inseguridades. Sí es emotivo. Él es una persona por ahí soñadora, sensible, creativa, sí. Muy intuitiva y también familiar. Aunque todo eso vaya por adentro, ¿no? Porque eso habla precisamente la luna, de ir todo por... Es lo que no se ve, va. Todo lo que va por adentro. Después a ella, perdón, estaba poniendo crema en las manos, la representa la emperatriz. Bueno, la emperatriz es precisamente la buena la amante, sensual, pasional, es muy romántica, le gustan los detalles, bueno, va a luchar para que la relación funcione. Y necesita una relación estable para formar un hogar, y sobre todo si quiere tener hijos. Las cosas tienen que fluir bien. En sí es una persona muy inteligente, creativa, con don de mando, espiritual. Busca la estabilidad en la pareja. Es emocional, sensual, dulce, sociable, buena anfitriona, con buen gusto, le importa la estética y con don de gente. Sabe relacionarse con los demás. Bueno, lo que los une, el carro. El carro pueden ser muchas cosas, puede ser también su carrera, las ganas de avanzar, pero en los sentimientos habla de sentimientos cálidos, amor con ilusión, una relación predinámica, no rutinaria. Sentimientos sólidos y apasionados, y muchas veces habla también de un primer amor. Lo que él tiene en mente, digamos, sale el juicio, a ver, para que se vea. El juicio es resucitar viejos sentimientos. Si hubieron problemas entre ellos, bueno, sabemos que hubieron, es hora por ahí de pedir perdón. Es tener que darle un sentido a la relación. También es una persona que analiza esa misma relación, porque generalmente hay algo que lo obliga a analizarla. Puede ser factores externos también, no solamente internos y externos. Lo que ella tiene en mente. Bueno, hoy le salió a ella el sol, precisamente, en la de las energías. Y bueno, ella es un amor muy cálido, muy afectuoso, así quema las sábanas, digamos, también, con sentimientos muy, muy altruistas. Y es una persona que le da a su pareja apoyo incondicional.
habla también de reconciliaciones y de un amor alegre. Bueno, lo que él siente, lo que tiene en el corazón, la templanza. Bueno, digamos que se adapta hoy por hoy a las circunstancias que hay, ¿no? Pero habla de, si hay una carta de comunicación, es esa precisamente, es un buen entendimiento, es máxima compatibilidad, es la regente del palo de copas, ¿no? La templanza, que es el palo de los sentimientos. Le gustaría una relación por ahí de igual a igual, y le gustaría un amor estable y comunicativo, es lo que él siente, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy yo diría que se está adaptando a las circunstancias, lo que ella siente, lo que tiene en mente, ¿no? En el corazón en realidad, no en mente, los enamorados. Bueno, son sentimientos profundos, muy profundos, un buen entendimiento, mucha atracción sexual, mucha chispa, una pareja, sobre todo yo creería que acá, ¿no? Se cuida, pero bueno, yo creería que acá ella también lo cuida por ahí un poco más. Pero es una pareja que se cuida, que se preocupa el uno por el otro. Y sueñan con hacer grandes cosas en pareja. O sea, hay planes a futuro, no es que no hay. Después nos quedaría lo que desea sexualmente él. Le sale el loco. Bueno, el loco sexualmente precisamente habla de una persona que es muy aventurera, o sea, no es una persona convencional, digamos, es lo poco convencional, lo alocado, lo divertido, lo que está fuera de lo común. Esto te estamos hablando del sexo, ¿no? También si es una relación, si definiría una relación es una persona inmadura. Pero estamos hablando de su parte sexual, digamos, es poco convencional, o sea, le gusta la diversidad, hacer cosas diferentes, no lo tradicional, digamos. Ella le sale el mundo, una hermosa carta también. Bueno, para ella es necesario un todo, no solamente el sexo. Ella necesita el sexo, sí, pero es necesario el amor, el cariño, el afecto. Y también muchas veces se habla de la necesidad de ser madre, o querer ser madre, ¿no? Y lo que los separa hoy por hoy es el colgado, que él también, le había salido también esta carta a él hoy. Y es también adaptarse a lo que hay hoy por hoy, a las circunstancias. ¿Hay un amor espiritual? Sí. Se está adaptando a lo que hay hoy por hoy también. No nos olvidemos que ella hoy por hoy también está casada. O sea, a lo que le toca se está adaptando. Está en un periodo de transición, sí, y tiene que cambiar su punto de vista para avanzar. Está pasivo momentáneamente y está así también porque a veces habla también de un sacrificio voluntario, que se sacrifica a veces habla de sacrificio por otra persona voluntario. Yo creo que en este momento se está adaptando por ahí a las circunstancias y que sí, que es un momento de transición para él y que tiene que cambiar muchas cosas, sobre todo su punto de vista para poder avanzar. Bueno, esta es la tirada de pareja para ellos. Y ahora, como hoy voy a hacer y preguntas por ahí voy a responder dentro de un par de días más, querían saber si bueno, vamos a decirle un feliz cumpleaños, porque hoy es 8, ¿no? Su cumpleaños, así que feliz cumpleaños. Si ella iba a estar con él en su cumpleaños. Vamos a ver qué sale.
yo diría que sí. Aunque esto por ahí esté un poco tapado, esto son cartas que me están diciendo que sí. Si yo la pongo a ella acá y a él acá, estaría diciendo que sí. Pero por ahí está, no es algo que esté a la vista, esto. Puede ser que lo pase oculto. Vamos a mirar con estas, porque estas son las mayores también. Son más lindas. Lo que pasa es que las uso siempre con las otras para que no se me desgasten, porque se hacen de goma enseguida. Sol. Es el diablo. Puede ser algo que se mantenga oculto, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, no está oculto, de hecho. Creo que sí. Sobre todo por estas tres cartas. Sí. También habla de otras cosas, que hoy también habló cosas por ahí de trabajo y ese tipo de cosas. De algún tipo de lesión que pudo haber tenido, bueno. Yo creo que también puede ser no solamente el pie, también la espalda, pudo haber estado lesionada. Pero acá hay comunicación. Yo no sé si ellos ahora están en Turquía o no, en este momento. Parecería que pueden ser que hayan viajado, eso también. Pero bueno, es un sí, está oculto. Obviamente hay gente que lo sabe, esto no está de más decirlo, pero está oculto de los demás. Si él lo va a festejar con la familia o amigos después. Sí, diablo, me parece que va a haber un festejo un poquito más hot hoy. Sí. Porque lo está marcando por todos lados. Hay que ver, yo no sé si no viajó, puede ser que más tarde que puede ser que lo festeje con su familia, sí, con sus más allegados. Amistades. No sé si hoy, pero puede ser otro. Esta carta no va. Puede ser otro, en otro momento, no ya. Puede ser que en otro momento sí. No hoy, precisamente. Y vamos a ver. Había otra pregunta que me habían hecho. Con estas, porque estas son más lindas. Bueno, primero, si falta poco para que Demet se divorcie. A ver, ¿qué dicen? Torre. Y va a ser un divorcio.
Sí, puede faltar relativamente poco. Relativamente poco puede faltar, sí. Esto está acá el carro es rápido. Con la torre podría ser bastante pronto. Y ¿qué más? Y si él en algún momento se la jugará por ella y se hará en su relación pública. Yo no veo que por ahora, por eso salió el colgado, ¿no? Pero bueno, vamos a preguntar igual. Los enamorados, fiesta, fiesta. Yo creo que falta un tiempito todavía. Y acá me sigue quedando el colgado. Falta un tiempo. Pero en realidad no me están mostrando malas cartas. Me están mostrando de nuevo el juicio, el mago, la luna, la estrella. Son buenas cartas. El sacerdote. O sea, la verdad que las cartas que le salen no son malas ninguna. Por ahí la muerte, que es el cambio, no lo vamos a interpretar por ahí mal, pero vamos a interpretar por ahí un cambio, que es lo que él necesita hacer. No me está mostrando que blanquee la relación ya, para nada, sino que hay que esperar un tiempo. O sea, está ese colgado que salió todo el día hoy. Y vamos a ver el contrato de él con Violeta, si se está por acá. Yo creo que sí, por cómo salió en las Lenormand. Sí, se está por acá, ya está, esto está casi terminado, hay que esperar un poquito más. Hoy salió en las Lenormand eso, bueno, y como último, vamos a verlo a ellos dos, con el corazón. Vamos a poner este denominador. Y después las preguntas que tengo, un millón de preguntas. A ver, lo otro día, lo de la mamá que se entendió mal, no es que la mamá no la quiere, sino que yo creo que la mamá, lo que le digan que tiene que hacer, ella hace, sobre todo por el hijo, ¿no? Tal vez tratando de reparar cosas de vieja data, no que no la quiera, nada que ver, eso no, yo no dije eso. El padre es otra cosa. Ya hablaremos de eso en su momento. Ya hablamos, me parece, pero si no se entendió, volveremos a hablar. Ya. Es un secreto. Bueno, creo que todavía hay impedimentos, obviamente, para que esto se haga público, pero acá hay un secreto, está el ramo, está ella, está la estrella, siempre dijimos que ella es su estrella, su norte. Hay cosas que tienen que, todavía hay decisiones que ambos tienen que tomar y terminar, ¿no? Hay todavía impedimentos. Pero si ven a futuro, yo creo que esto me está hablando por ahí de blanquear algo.
Este es el parque, este es el anillo, es un compromiso, algo que se hace público. Bueno, vamos a dejarlo ahí, por ahora. No tiene más sentido ver más cartas. Las cartas no son malas. Acá habla de mucha fama, de viajes, de mudanzas, de cosas buenas, de trabajo. Solamente ya esta que no me gusta es como si fuera una noticia no buena que le llega, no sé, porque estoy tirando para los dos, no sé cuál de los dos. Bastante tormentosa. No sé si es por el trabajo o es una situación que se termina, pero puede ser de alguien, una noticia no buena. Tal vez sobre un trabajo o algo nuevo. Habría que verlo esto, pues no pregunté por trabajo. Pregunté por ellos como pareja, o sea, si hay sentimientos, evidentemente los hay. Acá está la llave, está el corazón, está el trébol, o sea, acá están las ganas de abrir, o sea, está la llave para abrir esto. Todavía es un secreto, pero más adelante puede ser que no quede tan en secreto todo esto. Falta todavía, falta porque hay cosas legales por resolver de ella y de él, de los dos. Lo único, me quedé un poco con eso, con lo del trabajo, pero como esta es una tirada de amor, la vamos a dejar acá. Y después hago unas preguntitas. Voy a hacer unas preguntitas de las que ustedes me hacen. Así que un besito.